Hola, mi nombre es Gerardo Sánchez Meneses. Voy a platicarles acerca de una metodología para diseñar modelos de negocio para una economía circular denominada Circular Design Thinking. Esta metodología está desarrollada a partir de pensamiento de diseño, o precisamente Design Thinking, por tres vectores InnoDriven. Y voy a comenzar haciendo referencia a un estudio de la Fundación ECODES en el que se afirma que 80% de las externalidades o impactos ambientales negativos eh, se generan justamente en la etapa del diseño. Esta etapa del diseño, pues es en donde se concibe una idea y a partir de recursos que se identifican, se planean, se procesan y se convierten en prototipos y en productos, son llevados al mercado en un enfoque de economía lineal que al final de la vida útil simplemente son desechados. La gran mayoría de ellos no son reaprovechados o reutilizados, solo se recicla el 9% de ellos. Pero un reciclaje no resuelve los problemas y genera impactos tanto en lo social como en el entorno. En lo social, pues genera acumulación de riqueza exagerada, inequidad, problemas sociales de desempleo, en fin. Y la parte ambiental, pues contaminación y pérdida de recursos, así como el deterioro de nuestra naturaleza. Y esto es evidente si observamos que el 50% de los elementos de nuestra tabla periódica están seriamente en peligro. 44 de estos elementos químicos podrían resultar insuficientes en un relativo corto plazo. Y es curioso cómo todos estos elementos son utilizados para crear los bienes de nuestro entorno, los servicios de los que nos valemos, y en un simple smartphone podemos notar que están presentes 40 de estos elementos y que estamos depredando a veces de manera irracional. Como resultado de la supuesta evolución de la sociedad en la que los grandes hitos industriales han ido acelerando este modelo de producción escalable y que a final de cuentas rompe con la lógica de nuestra naturaleza que normalmente no era lineal, era de aprovechamiento y circular. Y hoy tenemos el reto de cómo recuperar y cómo transformar de nuevo, regresar a los básicos. Y para ello, pues bueno, no solamente centrarnos en los productos, sino también en la lógica de cómo realizamos nuestro negocio, cómo llevamos a cabo la actividad económica y observamos modelos de negocio que no tienen sentido, como este en particular, este ejemplo de cómo operar la siembra, el envasado y la venta en tres puntos distintos del globo que requieren que estos productos recorran 31,000 kilómetros, que son 3/4 partes de la circunferencia de la Tierra, para ser vendidos en $1.30. Esto no representa el costo y el impacto de generación de carbono, el costo para la naturaleza y para la sobrevivencia. Pero el mismo entorno nos está cobrando la factura como un karma, porque precisamente toda esta contaminación, pues al no ser aprovechada, hace que muchos de estos residuos se viertan en el entorno, en el mar o en la tierra, y que con el paso del tiempo simplemente se vayan microfragmentando y llegan a ser consumidos por nuestros propios alimentos, que serían los animales o las plantas, y llevados a nuestro organismo en una cantidad que se estima de 5 gramos semanales, el equivalente a una tarjeta de crédito que nos estamos comiendo, o 1/4 kilogramo por año. Eh, es triste ver cómo hemos estado eh, consumiendo para la vida cotidiana nuestros activos de capital, en lugar de centrarnos en los recursos renovables como flujos de recursos y que operemos no bajo la lógica de visión del mercado, de economía, a veces le llaman neoliberal, sino que tengamos que regresar a esta visión biológica y ecológica, que es la esencia de la naturaleza, porque la naturaleza no genera desechos. Entonces, la idea es mirar hacia esta nueva propuesta llamada economía circular, que en su génesis es restaurativa y regenerativa, porque se concibe desde la etapa inicial del diseño, donde hoy
tenemos estos impactos no pensados que mencionamos al inicio. Esta estrategia de producción busca reducir la entrada de materiales vírgenes y energía que al mismo tiempo se mantengan dentro de la operación en los ciclos o bucles, tanto económicos como ecológicos, para reducir la generación o vertir los desechos vírgenes y de un solo uso, y que es lo que está generando el desequilibrio. La idea es de comprender cómo hoy en los modelos de negocio convencionales estamos actuando de manera tan inconsciente que consumimos mucha energía, muchos materiales, que generalmente solamente nos centramos en aquellos aspectos que pueden ser susceptibles de sanción del entorno, de la política, de la normativa, y que vayamos desplazándonos hacia modelos de negocio circulares y regenerativos, donde vayamos reduciendo esta depredación y no solamente nos conformemos con llegar al punto de cero impacto de carbono, sino que además asumamos responsabilidad para generar estas empresas y estos negocios que sean reconciliadores, regenerativos, que nos inspire la naturaleza para operar en armonía con ella a partir de este pensamiento holístico. Entonces, en esta forma de concebir la creación de productos, vemos que no hay desechos, hay residuos que son alimentos para otros organismos o para otros procesos o para otros ciclos. Es decir, emular a la naturaleza donde no hay basura, sino son insumos para otros procesos u otros organismos. Vemos aquí un esquema, un modelo desarrollado por la Fundación Ellen MacArthur, que es conocido como la mariposa. Tiene dos alas y en la parte central, digamos que está representado el modelo lineal que hasta hoy hemos estado utilizando, donde se plasma las etapas del ciclo, la extracción de materias, fabricación de partes para ensamblar productos y llevarlos al mercado y ser adquiridos, ya sea para consumo si son alimentos o si son bienes de uso, o mejor dicho, para consumo de alimentos, y del lado derecho los bienes de uso, que no son comestibles y son simplemente objetos que, digamos, le dan confort a nuestra vida cotidiana. Si analizamos cómo la economía circular nos podría ayudar a evitar la externalización de los desechos, vamos a notar que existen propuestas de aprovechamiento llamados bucles o ciclos que permiten que entre más cercana al consumidor, menos se tenga desperdicios. En los alimentos, en México, por ejemplo, son muy buenos para el reciclaje mejor dicho, pues para el aprovechamiento de la tortilla, que es el alimento por excelencia, donde si sobran de la comida, podemos utilizarlos para hacer dobladas, para hacer enchiladas, para hacer sopes, para hacer tostadas, para hacer chilaquiles, y al final de cuentas, pues bueno, nunca se desperdicia la tortilla. Pero hay alimentos que es inevitable que pasen al siguiente ciclo en cascada y que pueden ser útiles para aprovecharlos a manera de materia prima para extracción de bioquímica, para procesos, esencias y crear otros productos. También es cierto que pueden derivarse para crear compostas que integren o que configuren digestores anaeróbicos para generar energía a partir del biogás que se emana, pero también que sirvan para regenerar nuestra biosfera a partir de la fertilización y que permitan nuevas cosechas, nuevos alimentos que se reintegren en este ciclo y que no se produzcan externalidades. Pero también aquí es importante ver cómo una de las alternativas es ir integrando soluciones que pasen al ciclo técnico. Y en este ciclo técnico, pues estamos utilizando materiales inertes que se convierten en productos y que lo importante es mantenerlos lo más cerca de nuestra actividad cotidiana para que no contamine, se aproveche. Y esto lo podemos ver cuando un objeto podemos darle mantenimiento o podemos compartirlo
con otros para que se aproveche, o reusarlo, reasignarlo, donarlo, donde sea más productivo. Inclusive, antes de desecharlo, que se pueda renovar, reacondicionar o cambiar algunas partes para que se mantenga en el ciclo. Y como última opción, el reciclaje, porque el reciclaje es la parte más externa, pero es la parte que más esfuerzos demanda, que menos impacto tiene, que se enfoca en la salida de un ciclo lineal, y la idea es cómo llevar a cabo aguas arriba este diseño para que se pueda alargar la vida útil. Y de estos materiales de este lado se busca que estos materiales sean reciclados, porque pierden casi nada de propiedades, porque son a veces reciclables al 100% y de manera indefinida, y estamos hablando de piedras, metales, plástico, cerámica, vidrio, que no necesitaríamos, si somos racionales, estar depredando el entorno, sino utilizar los mismos que están en el sistema. De tal forma que la mariposa tendría en las antenas el considerar estas energías renovables para regenerar y mantener los flujos renovables dentro del sistema. Y por el otro lado, que algunos de esos, como había mencionado, vayan sustituyendo materiales inertes como biocompuestos, elementos que vamos a ver más adelante. ¿Para qué? Para gestionar los flujos de stock, para que se restaure nuestra naturaleza. Esta mariposa pues también convive y dialoga con los principios de la economía circular, donde al inicio se puede observar el primero, que busca preservar y mejorar el capital natural, controlando los stocks y equilibrando estos flujos renovables. En la parte central, en el sistema, lo que nos propone el segundo principio es optimizar el rendimiento, maximizar su utilidad y que se conserve esta estrategia en ambos lados de la mariposa, para que al final tengamos una posibilidad de minimizar las pérdidas y las externalidades, de manera que descarten al máximo grado posible estos desperdicios. Tenemos que considerar que no solamente se debe enfocar la circularidad en el diseño de productos, sino que además también transiten hacia la generación de nuevos modelos de negocio que permitan operar de manera eficiente, y que no necesariamente la circularización va a ser en el tangible que se entregue, sino que además las empresas operen de manera ética al interior. Esta es la esencia de esta metodología, que nos va a llevar de la mano para crear nuevos modelos de negocio que sean amigables con el entorno. Y para esto, pues tenemos que comentarles que se hizo un análisis de muchas metodologías para diseñar patrones, que son unidades de diseño que nos permiten, digamos, simplificar la complejidad y crear formas de aterrizar las estrategias que existen en el entorno para poder resolver problemas que son similares, pero que además estos patrones son dinámicos, son sistémicos, que permiten inclusive combinarse unos con otros para crear oportunidades de modelos de diseño. Una de estas metodologías analizadas es la estrategia Resolve de la Fundación Helen MacArthur, pero también se consideró esta estrategia de las 9 Rs, desarrollada por IESDE, y así como esta, otras como la economía azul, la del bien común, la biomimética, y fue un análisis de investigación que dio como resultado este paquete de 17 patrones que se han llevado a un formato de flashcards, naipes, tarjetas, dependiendo el país les llaman de manera distinta, pero que nos permiten analizar de manera lúdica la forma en que podamos crear modelos de negocio innovadores y circulares. Los 17 patrones los tenemos a la vista, pero para el propósito de esta explicación solamente me voy a concentrar en 4, estos que están resaltados. El primero de ellos es la biomimética, y este patrón nos ayuda a inspirarnos en la naturaleza para obtener de ella
ya sea procesos, patrones, y que nos permitan generar soluciones eficientes, tanto en la forma como en la función. Quiero dar un ejemplo de este patrón y mencionar esta empresa que genera soluciones de filtrado, de recuperación de agua a partir de un filtro de lombrices y de humedales y microorganismos naturales que nos dan sin mucho esfuerzo, de una manera muy simple, sin mayor intervención química, estos productos, ¿no? Albercas, jardines, baños ecológicos o plantas de tratamiento. El segundo patrón es el de ecodiseño. En ecodiseño es analizar todo el ciclo de vida del producto para identificar en las etapas cuáles son las entradas o cuáles son los procesos que generan mayor impacto negativo al ambiente y tratar de sustituirlos o de subsanar estos impactos negativos. Es muy común ver ya estos proyectos donde para evitar el impacto que se genera con los desechables por el plástico que difícilmente se degrada, pues se pueden utilizar materiales naturales o biodegradables provenientes del maíz, del caño, del trigo, y que a final de cuentas son amigables con el entorno. El tercer patrón es el de recursos compartidos y que precisamente tiene que ver con esos bienes que pudieran ser aprovechados por muchas personas a lo largo del mismo día y que permiten o que eviten que estas personas adquieran por sí mismas, cada una de ellas, un objeto que casi no van a utilizar. Y es el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de la Universidad de Ibero en Puebla, pues creó este ecosistema donde ofrecen espacios a manera de coworking o cubículos, oficinas, pero también servicios de incubación, de innovación, de diseño, de prototipado, y no solamente a nivel técnico, sino a nivel físico. Es decir, tiene un Fab Lab para diseño en 3D, impresión, máquinas de corte de la base de agua, de láser, y que por una renta significativa pueden dar acceso y ciudadanizar el uso de estas tecnologías, de hacerlas eficientes y maximizar o optimizar el aprovechamiento de estos. El cuarto patrón del que quiero hablarles es la virtualización, que es llevar a nivel, digamos, de la nube de la digitalización, productos o procesos que han sido físicos y tangibles, pero que evitan la generación de residuos una vez que se han digitalizado. El ejemplo que quiero mostrarles es una plataforma tecnológica que en la Universidad Autónoma de Puebla le llamamos Laboratorio de Ideas, y consta de un hardware y un software para crear sesiones de construcción colaborativa. Al principio costó mucho trabajo para el proveedor colocar estos. Pasó como con las copiadoras Xerox, ¿no? Que eran muy caras y que vendían muy poco. Una vez que identificaron una manera de mejorar su modelo de negocios, digamos, eliminaron el componente físico del hardware y lo subieron a la nube, de tal forma que hoy pueden haber actualizaciones, pueden haber usos más eficientes desde cualquier otro lugar y a un costo más accesible. Entonces, ese es el ejemplo del patrón llamado digitalización. Una vez que hemos hablado de los patrones, vamos a retomar el espíritu que dio origen a esta metodología, que es el Design Thinking. Y el Design Thinking nos permite, digamos, diseñar un proceso en el que se van incorporando estas herramientas diseñadas por InnoDriven y para cada una de las etapas iniciales de análisis, de diseño, de prototipado, existen estos canvases que analizan el ciclo de vida de la producción en la primera etapa, se diseña a partir de estos patrones circulares y después se genera el modelo de negocio. Para ilustrar cómo se lleva a cabo el proceso, vamos a tomar el ejemplo de la industria láctea. Y en el primer lienzo, lo que vemos son las distintas etapas del ciclo de la producción lineal,
en donde se van a identificar cuáles son los inputs o entradas tanto biológicas como técnicas, cuáles son los desperdicios que emanan de esta primera etapa o proceso, y después identificar qué oportunidades nos darían estas salidas o desperdicios. En el caso de la industria vemos que se generan muchos desechos líquidos, compuestos de sueros, aguas de lavado de tanques y otros residuos sólidos que podrían ser insumos para la generación de biodigestores que nos generen gas y energía. Así que se ilustran como entradas en color verde, en este ejemplo, los elementos relativos al ciclo biológico y en azul los del ciclo técnico. Una vez que hemos identificado estas oportunidades, vamos a utilizar los patrones que hemos estado explicando para poder determinar cuáles son las acciones, las estrategias para implementar en esta industria en particular. Aquí en este ejemplo se utilizaron 4 patrones y se describieron cómo ese patrón nos iba a ayudar a diseñar esta estrategia circular. La recomendación es que no sean tantos. Sería ideal que fuera 1 o 2 patrones y como máximo, pero en el último extremo 4, porque esto complejiza. Esta etapa es mucho de concretar, de reducir, de pensar de manera integradora, que nos dé un insumo razonablemente bueno para el diseño del modelo de negocios. Este modelo de negocios va a ser nuestro prototipo. El modelo de negocios es un enfoque, es una representación abstracta de cómo nuestra organización va a capturar elementos del entorno para crear, entregar y capturar un valor al entorno mismo de regreso, ¿no? Pero el valor no necesariamente es económico, sino también puede ser beneficios, soluciones, cosas que impacten en lo social y en lo ambiental. Este lienzo de Osterwalder fue modificado y digamos que profundizó en la parte central donde se muestra o se comunica la propuesta de valor para poder incorporar cuál es el problema que se resuelve, cuál es el propósito que se busca con esta nueva propuesta de valor y además no solamente identificar el impacto económico, sino también a manera de métricas de ambientales y sociales, el cómo puede contribuir este nuevo modelo de negocios a beneficiar en estos 2 ámbitos adicionales al económico. Por lo tanto, para poder aterrizar la economía circular y llevarla de lo abstracto a lo concreto, es necesario plasmarlo en un modelo de negocios. El ejemplo de la industria láctea, pues digamos que concluye aquí con esta propuesta de valor que nace de el desecho del suero de la leche y cuyo propósito es llegar a 0 residuos de esta industria. Decimos que un modelo de negocio es sostenible cuando se considera no solamente la parte económica que ya mencionamos, sino también está implícito dentro del modelo, dentro de la lógica, dentro del ADN, el valor social que se puede aportar e inclusive el impacto positivo ambiental que lo caracteriza y que lo va a diferenciar de otras industrias que siguen operando bajo la lógica lineal. De esta forma, las 3 P's son People, Planet and Profit, las que generan estos valores que a final de cuentas son un valor compartido que distinguen a las empresas que en esta nueva economía, en estas nuevas tendencias van a prevalecer. Ya solamente nos resta comunicar de manera convincente a través de un storytelling cómo nosotros podemos hacer algo bueno para el mundo y hacer que la gente se emocione, nos compre la idea y quiera ser parte de este proyecto para mejorar el entorno y el planeta. Así que es tiempo de rediseñar todo con patrones circulares y ojalá que esta explicación sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias.